Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, nos vamos acercando al final. Bienvenidos a un programa más de Agenda Propia. Y tengo un mensaje para el presidente de Unidad Popular y para el compañero secretario general de la CTA Autónoma. Un televidente que es fanático del programa me dijo que les recomendaba un libro a los dos para las vacaciones. Ajá. O sea, se supone que saben leer ustedes dos, ¿no? Sí, se supone, ¿no? No, pues está bueno que ya empezar a prepararse. Claro, bueno. Pensar en vacación. Manuel Legorburu dice que, bueno, que el programa bárbaro, que es un soplo de no sé qué, bueno, la gente que dice que le gusta el programa. Pero aparte dice que compren Los Ingenieros del Caos, de Giuliano da Empoli. El ruso, Giuliano. El ruso Giuliano. Dice que es Milei en estado puro. Que es excelente todo el desarrollo que hace de la ideología de este personaje. Después recibimos también, yo mando a todos lados, recibimos un mensaje de Girona, de Barcelona, diciendo que el programa es muy bueno, que lo ve allá en Girona, el amigo que me escribió, y que realmente si algún día nos decidimos hacer alguna salida por Zoom, que él estaría gustoso de salir desde Barcelona con ustedes dos. Y por otra parte, bueno, vamos a hablar todo el programa de... ¿Usted está contenta? Porque el presidente estuvo tan contento, tan contento. ¿Y usted no está contento? Estamos Yo celebrando un año. Yo hace un año que me limito en mi lenguaje para evitar que en Somos nos corran. Pero bueno, yo qué sé, ¿no? Esto es un... Estamos en el mejor de los mundos, dijo. Claro. Estamos en el mejor de los mundos. Y lo sostuvo con datos De la fehacientes. realidad, ¿no? Sí, que pueden ser constatados. Y realmente, bueno, a mí me preocupa mucho Eso le va a ser lo más difícil, constatar los datos, ¿no? Sí. No está importando mucho la constatación igual. Alcanza con mencionar una realidad alterna donde pasan un montón de cosas maravillosas que no estamos percibiendo. No, y yo se los dije, lo dije acá, se los dije a ustedes, los dije en charlas. Yo creo firmemente que no les importa nada. Y como no les importa nada, entonces siguen adelante con la sierra esa y con el maltrato y con el hambre y con el odio a los pobres y el odio a los jubilados y el odio a los docentes y el odio a todo lo que no piense como ellos. La otra semana ocurrió un hecho, creo que ustedes lo pueden hablar también, que fue la expulsión de ese muchacho que se fue con $200.000, que debería ser la mínima parte de los 6 viajes que hizo a Paraguay. Pero tampoco es como que no les mueve el amperímetro a estos tipos, ¿no? Pero permíteme que hacer un comentario, porque respecto de lo que dijo el televidente, ¿cómo se llama? Manuel Legorburu. Manuel de acá de Legorburu, Cava. el que nos recomendó Sí, el sí, libro. el libro. Cuando se dio el golpe contra Dilma en Brasil, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con dirigentes en un congreso ahí en Brasil, y con quien había sido ministro de Trabajo de Lula en su primer gobierno. Le pregunté cuál entendía que era el objetivo del poder en ese momento, porque en distintos momentos de la historia, al principio de los 60, Brasil tenía como objetivo ser líder y gendarme en la región. Con el inicio de la recuperación democrática, el objetivo de Brasil era entronizarse y ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tener una silla ahí. ¿Cuál pensaba él que era el objetivo en ese momento que había asumido con el golpe el vicepresidente de Brasil? Y él dijo: caotizar Brasil. El mismo intento de caotizar que tuvieron, la estrategia de caotizar México,
porque el objetivo del poder es que no nos podamos articular como naciones en el nuevo escenario mundial. Por eso es que es absolutamente coherente, es lo que hizo después Bolsonaro y es la copia de lo que está haciendo Milei. Como novedades no tienen ninguna de estos personajes nefastos, son parte de una estrategia que lo que busca es caotizar y desestructurar nuestra posibilidad de naciones en un contexto internacional. Así que bienvenido esa sugerencia del televidente. El televidente, y bueno, vamos a leerlo. Me encanta el término caotizar. Pero no lo había escuchado. ¿Económicamente o políticamente? O las dos cosas. No, yo creo que el tema es la balcanización de la Argentina, llevar la fragmentación que se viene dando desde hace ya 50 años, digo, el comienzo de ese proceso fue la dictadura militar. Recordemos los procesos de descentralización de funciones del Estado sin contraparte de recursos, que ya comenzara en su momento con Martínez de Hoz, y todo el proceso de privatización periférica de las empresas que comenzó en ese momento. La destrucción del Estado implica la destrucción del eje de lo que determina la unidad geoeconómica de la Argentina. Y ese proceso es el que el neoliberalismo en sus 4 fases ha ido profundizando, con Martínez de Hoz primero, con Menem y Cavallo después, con Macri y ahora con Milei, y estableciendo una lógica en la cual cada región tiende a articularse con la economía mundial en función de aquel recurso que puede proveer. Y por eso, más allá de la demolición de las condiciones de vida del pueblo argentino, que ha sido lo que centralmente ocupó el año 2024, el tema es instalar la lógica del RIGI, que implica abrirle la puerta al saqueo de los recursos que regionalmente se pueden explotar, tendiendo a tener una Argentina del litio en el norte, la Argentina del agronegocio en el centro, la República de los hidrocarburos en el sur, la megaminería en la cordillera de los Andes, la apertura del continente antártico a las principales potencias, fragmentar, ¿no? Segmentar la entrega. Esa es la estrategia que de alguna manera está en Quiero curso. volver a eso del RIGI, porque nosotros hicimos un pequeño repaso, analizamos así como minuciosamente el discurso de Milei, donde celebra su primer año frente a la gestión, y al menos encontramos, 5 cosas en las que los datos lo contradicen. O sea, le decimos que mintió, le decimos que llevó adelante una fake news, díganle como quieran. Lo cierto es que la realidad contrapone con datos lo que plantea. Y una tiene que ver con las inversiones y con el RIGI. Dijo exactamente que el RIGI traerá grandes inversiones que generarán empleo directo e indirecto, y que además, como bajó el riesgo país, también eso está impulsando que vengan un montón de inversores nuevos. ¿Eso está pasando así? ¿Eso es tan así? No. Claramente el año 2024 es un año de derrumbe de la inversión en la Argentina. Por otra parte, además no podría ser de otro modo, porque si uno tiene una política económica que incentiva la posibilidad de hacer grandes rentas con el juego financiero, si yo puedo obtener prácticamente 50% de renta en dólares en un año, pasando dólares a pesos, invirtiendo y volviendo a dólares, ¿por qué razón voy a invertir en el funcionamiento de la economía real? Hay dominancia de la inversión financiera y no hay inversión en términos productivos en la Argentina. Y de hecho, además, esto en términos de empleo tenemos 406.000 desocupados más, tenemos un proceso de creciente precarización y en donde en realidad lo único que ha crecido es el tema de la changa, ¿no? Lo que creció el monotributo como mecanismo de empleo en la Argentina. Hay una destrucción de 183.000 puestos de trabajo de carácter formal, de los cuales 43.000 son del Estado y el resto, mayor todavía, del sector privado. Por lo tanto, digo, nada tiene que ver el escenario de inversión y empleo con la realidad del 2024 ni con la perspectiva que tenemos, porque además la inversión que promueve el RIGI, que dominantemente tiene que ver con inversiones en el sector primario,
no tienen una atracción en términos de empleo realmente significativa. Lo que mueve el empleo en la Argentina es el mercado interno y la industria, que está sometida a una tormenta perfecta en la cual hay apertura de las importaciones, achicamiento del mercado porque hay menos demanda, más competencia de la producción local e incremento de los costos. Y me pregunto también, ¿qué tipo de empleo es ese empleo que podría esperarse si en efecto hay una inversión en políticas extractivistas? ¿Cuáles son las características de esos empleos? Son los sectores que, entre los ganadores, son quienes están sacando las ventajas en este año, ¿no? El sector financiero que describía, el sector minero, la explotación del litio, el petróleo y el gas. Son todos extracciones ligadas a las exportaciones, que no generan empleo en gran cantidad. El empleo en gran cantidad, lo decía el otro día en un encuentro y lo expuso en el acto que hicimos el 5 de diciembre en Plaza de Mayo, el representante de las pymes, del movimiento productivo 25 de mayo, el generador de empleo en cantidad es la construcción, es la industria ligada al mercado interno, al consumo y al mercado interno. Este tipo de producciones extractivistas no generan, porque además no hay industrialización alrededor de esa actividad extraccionista y por lo tanto el empleo es muy bajo en proporción en el petróleo, en el gas, en la minería y en el agronegocio. Incluso el último mes que tenemos del producto en la Argentina, que es septiembre, es una caída del 3,3%, ¿no? Cae la actividad económica, pero se modifica la composición del producto. En realidad, lo que crece es el agro, la minería, la pesca, y cuando uno mira el sector industrial, cayó un 6%, cuando uno mira el sector comercio, cayó un 8%, cuando uno mira la construcción, cayó el 17%, que son los grandes generadores que son los grandes generadores de empleo y de actividad. Bueno, otro de los temas en los que dice que nos va bárbaro, pero no se confirma, es el salario básico. Según el presidente Javier Milei, creció de 300 a 1.100 dólares. Esa es una trampa que viene de la época. ¿Cómo sacó esa cuenta? Es una trampa, no, es que lo que pasa que estas políticas, porque esta de alguna manera reedita en algunos puntos la estrategia Menem, ¿no? Menem-Cavallo, arman un esquema de precios en donde efectivamente hay una desaceleración de la suba de los precios en pesos, fundada en la caída de los ingresos, la recesión y mantener fijo el tipo de cambio, pero al mismo tiempo hay un aumento de la inflación en dólares. O sea, mientras cae la evolución de los precios internos, en realidad la inflación en dólares es del 270%. Entonces lo que termina pasando es que ellos te miden en dólares cuando vos consumís en pesos. En realidad, digamos, lo que esto genera es una doble situación, las dos malas. Vos tenés una caída de la inflación en pesos, pero con un poder adquisitivo bajo, que no se recupera. Los salarios del sector público 16% abajo, los salarios del sector, digamos, de los sectores informales 17% abajo, los salarios formales 1% abajo. Por lo tanto, nadie volvió, y están todos abajo respecto a noviembre del 2023, pero al mismo tiempo, al tener el dólar retrasado, lo que debilitas es la competitividad. Tenés destrucción del poder adquisitivo y destrucción de la competitividad argentina, porque el dólar es cada vez más barato en la Argentina y por lo tanto en dólares la Argentina es cada vez más cara. Consecuentemente, los productores locales tienen costos en dólares muy altos y pierden competitividad respecto al resto del mundo. Así que es el peor de los escenarios. A ver, paso al limpio. A ver Así, si entendí. igualmente, Sí. no puede demostrar de ninguna manera ese incremento de salario de 300 A 1.100. a 1.100 dólares, porque es imposible demostrarlo en cualquier cuenta que quiera mostrar el presidente. Son todas miente, que algo quedará. Ahora, incluso digo, si en efecto con esto de que el dólar está planchado, uno estuviese ganando más en cantidad de dólares,
puede comprar cada vez menos y además, Claro. como trabajador, es un recurso caro, digamos, Como para el poder mercado. adquisitivo, el poder adquisitivo cae para comprar en la Argentina lo que uno necesita. Y al mismo tiempo, el costo en dólares salarial es más alto para el que exporta. Y al mismo tiempo, los costos en dólares de lo que la Argentina produce son más altos. Entonces, hunde el poder adquisitivo y debilita la competitividad. Por eso es que en general todo esto termina cuando no hay posibilidad de generar dólares genuinos. Y de hecho ya está pasando desde agosto que la Argentina viene teniendo déficit en materia de divisas en el intercambio de bienes y servicios. Pero aparte el laburante no gana en dólares. No, por eso no ganan ni dólares. consumen pero dólares. es la excusa, esta mentira de Milei, es la excusa para decir, bueno, se paró la inflación, ya se aumentaron el precio del salario en dólares, entonces los aumentos de las paritarias, y ahora esta semana vamos a tener la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, se tienen que aumentar como lo están haciendo, 1%, 2%, 3% por mes. Es la excusa perfecta, el argumento que tiene el gobierno para sostener la presión y el condicionamiento en las discusiones paritarias, tanto del sector patronal como del sector de trabajadores, y en lo que le atañe al gobierno, que es el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que hoy está 4 veces por debajo del ingreso necesario para una canasta mínima y estar por encima de la pobreza para un trabajador sin carga de familia y con un valor que está la mitad de lo que se necesita para una canasta de la indigencia. Quieren mantenerlo en ese nivel y lo que seguramente lo que van a plantearnos esta semana cuando nos reunamos es un aumento de estas características miserables que no va a recuperar ni lo perdido de diciembre hasta acá, después de la devaluación que hizo el gobierno de Milei, ni mucho menos las pérdidas anteriores, porque estamos muy por debajo de lo que era el salario cuando Macri o cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández. Pero del mismo modo que el poder adquisitivo cae para la mayor parte, aquellos que tienen excedentes y que por lo tanto compran dólares, el gasto en dólares dominantemente se hace con el turismo en el exterior y consecuentemente eso le saca divisas a la Argentina. Al ser cara en dólares la Argentina, los turistas que llegan son cada vez menos, pero el consumo turístico de los argentinos con dinero en el exterior es cada vez más. Hoy es mucho más barato ir a pasar las vacaciones a Brasil, a Europa o al Uruguay que hacerlo en la Argentina. Y hay que recordar que hace poquito salió el estudio de Forbes Argentina que muestra cómo en la misma Argentina donde vos tenés más del 50% de la población en situación de pobreza, tenés 50 multimillonarios que tienen 78.000 millones de dólares de fortuna acumulada que representa prácticamente el 14% del producto total de la Argentina y que del 2020 para acá esa fortuna creció el 68% mientras la Argentina caía. Es decir, son multimillonarios que han logrado independizar su suerte de la suerte general que tenemos todos. No, digo, capaz que el dinero que nos está faltando está confluyendo. Sobre la ahí. base de esto Sí. es que logran independizar su suerte particular de la suerte que tenemos los mortales que habitamos el país. Ahora, Hugo, una pregunta, porque vos recorres el país y hablas con los laburantes permanentemente. ¿Cómo ves el estado anímico de la gente ante este año que pasó y con la amenaza de que el año que viene vas a tener la sierra mucho más fuerte que este año? El país es un escenario bastante diverso, ¿no?
En los últimos dos viajes que hice, uno fue en el Impenetrable con los campesinos del Frente Nacional Campesino, una asamblea de 200 trabajadores campesinos, productores. Ahí tenían la posibilidad, la expectativa de la producción. Ahí no siembran, ahí producen ganado caprino o ganado vacuno, y su expectativa es lo que pudieran vender a fin de año. Su expectativa sobre las posibilidades económicas eran muy bajas. El otro viaje que hice ahora al sur, en una región totalmente distinta, estuve en Casilda. Casilda es un sector donde, además de la actividad agropecuaria, está también la producción industrial, metalúrgica, de maquinarias para el campo. Y hicimos una actividad ahí justamente con dirigentes de la UON y con dirigentes de Bases Federadas, que es una de las corrientes internas de la Federación Agraria, y otros sectores. Era una multisectorial muy importante, y la mirada que tenían era de extrema preocupación. En el caso de los trabajadores, por la baja del salario y por las perspectivas de producción frente a la apertura de las inversiones. Estaba el secretario general de la UOM, Abel Furlan, y decía, hasta el que se queja del cierre de importaciones o de la apertura de importaciones es Roca, dice. Paulo, claro. Claro, en realidad ayer esta mirada que hacía Furlan sobre las mentiras de Roca demuestran que el interés es integrarse al esquema geopolítico de Estados Unidos y expulsar a China. Esa es la preocupación de Roca, ¿no? De esto nos hablaba Abel Furlan en ese encuentro con los trabajadores metalúrgicos. Y en el sector agrario, los compañeros de Base Federada lo que decían es que crecen las exportaciones en la Argentina a nivel, pero lo que se reduce cada día más son los productores rurales. Los pequeños productores o se van, alquilan, o directamente venden sus tierras, porque lo que está sucediendo es que la apropiación de la tierra en la Argentina es cada vez más extranjerizada y en grandes grupos oligopólicos. Son dos de los registros que tiene que ver con esta pregunta que me haces, que fueron lo que constaté en estos últimos dos viajes que tuve. Yo creo que igual, en relación a la pregunta que vos hacés, lo que hay en general cuando hay convocatoria por parte de las organizaciones para discutir lo que está ocurriendo y plantear una estrategia, hay avidez de discusión y voluntad de participación. El problema es que como tenemos una parte importante de la legalidad institucional cooptada por el poder, los marcos de legalidad para la discusión y la canalización de la protesta social son menores a los que deberían ser. Yo estoy convencido que si hubiera un marco de legalidad mucho más amplio, hoy esto que está ocurriendo en la Argentina no podría ni ocurrir. Y si somos capaces de abrir ese marco de legalidad para la discusión social, este señor se va antes de lo que pensamos. Bueno, por eso rebalsó la Plaza de Mayo el 5 de diciembre, ¿no? Antes de ir al corte quería decir dos cosas. Una, que la tercera gran mentira que quiero mencionar es el tema de que se están recuperando las jubilaciones, que perdieron entre el 15 y el 20%. Ni hablar. Y El la gasto segunda, previsional cayó 20% respecto al año pasado. sí, se congeló el bono para la jubilación mínima, se suspendió la moratoria, suspendió el 100% de cobertura de remedio del PAMI, y así puedo seguir. Y la segunda es felicitar acá al compañero Cachorro, que fue distinguido recientemente por la Intendencia de La Plata, a cargo de Julio Alac, como ciudadano
Ciudadano destacado. Destacado. El No el Consejo ilustre. Deliberante. Ah, El Consejo No el Deliberante, ciudadano ilustre. que no es ciudadano ilustre, es Exacto. destacado, exactamente. Hugo, Pero eso no es una fake news, eso es cierto. No, eso es cierto. cierto, claro. Fue el viernes pasado, sí, gracias, fue un acto, porque en un momento en que hay un gobierno nacional que persigue a los trabajadores, que gobierna por decreto y con vetos, que haya un Consejo Deliberante, la máxima institución democrática de una ciudad, en este caso de mi ciudad, que distinga a un trabajador, más allá de mi nombre, es un dato importante y además con la absoluta mayoría y diversidad de bloques que integran ese Consejo Deliberante. Así que sí, Merecidísimo. una satisfacción. ¿Dijiste la palabra que me gusta a mí o no? Sí, ¿Hablaste rebelión? hablé de rebelión. Espectacular. Vamos al corte de Somos y con el separador y volvemos con Agenda. Canal Abierto es un medio digital donde puedes encontrar entrevistas, notas y análisis haciendo periodismo de este lado. Así que nos encontrás en www.canalabierto.com.ar. De este Ariel, sí, que está distraído. No. ¿Cómo que no? No, estoy ¿Qué estabas pensando, de este lado. haciendo? estoy pensando que usted siempre dice de este lado. De este lado. Y usted habla para allá, no habla para acá. Pero este nos incluye Y a para allá todos y está a la todas. derecha, para acá. No, para acá está la derecha, mejor me callo. No. Claro, cuando dije, me puse así, y dije para Bueno, allá. No, en la izquierda del televisor estás vos. Disculpe. Es el A la derecha de su pantalla, Claro. tenés que decir ese viejo programa. No, en realidad el país está, gran parte del país está a la derecha, pero bueno, esa es una visión mía muy especial, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta quién nos gobierna. Pero tenemos una compañera que no está a la derecha, No, definitivamente no. Está a tu izquierda. está a mi izquierda, como corresponde. Está en el centro de la pantalla. No, esa era una larga avenida que no fue a ningún lado. No. Gracias por venir, Leonor Cruz, secretaria de Género y otras cosas. Y bueno, me imagino que Gladys va a arrancar preguntándote sobre ese librito que trajiste, ¿no? Sí, no, en realidad Leonor, aparte de secretaria de Género de la CTA Autónoma, es referente de la FENAT, de la Federación Nacional Territorial, o sea que es una referente territorial, y nos parecía interesante traerla porque al año de Milei, donde, lo voy a mostrar ahí a cámara, donde además el monitor de respuestas represivas de la CTA Autónoma acaba de presentar este pequeño informe contando qué pasó este año con el ajuste, la represión y la resistencia popular. Nos interesaba justamente saber esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en los territorios, en las organizaciones sociales que contienen esos territorios a lo largo de este primer año de Milei, donde nos venden como que está todo tranquilísimo y todo el mundo está festejando? ¿Qué es de lo que no habló Milei? Es de lo que no habló Milei. Hablamos de, De la de situación las de la mentiras gente que no dijo habló y no de Milei. lo que omitió. Bueno, Ni tampoco de los ganadores habló Milei. de eso también lo También omitió. los ocultó. Hubo unos cuantos ganadores. No tantos, ahí, más bien pocos, pocos. pero con mucho. No, yo estaba escuchando atentamente lo que Claudio y Cachorro venían exponiendo, digo, y todo eso se relata en la realidad de nuestros barrios, ¿no? Las mentiras de Milei se pierden en la realidad de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y la realidad de nuestros compañeros y nuestras compañeras es que en este último año la pobreza ha avanzado de una forma descomunal. ¿Y por qué lo sabés y por qué lo sentís? Y es porque cuando conversás con una compañera, fácilmente, te dice, mira, doña Leo, acá en el barrio los pibes están con la droga y ya no se puede más. O sea, te roban hasta la bolsa de cebolla cuando salgo de la verdulería, y eso no pasaba, ¿no? El domingo, una compañera de Alderete, uno de los municipios que gobierna, es intendente una mujer, muy amiga de Jaldo, aparte, En Tucumán, en Tucumán, perdón, somos, de donde claro. soy yo, falleció una compañera que vive al lado de un canal. ¿Que vive al lado? De un canal. La pobreza absoluta. Ella me llamaba porque no tenían ni para un cajón, ¿no? Y ese rol
comunitario, colectivo, de salir a buscar, de dar respuesta, de exigirle a los municipios dar respuesta, lo llevaban las organizaciones sociales junto a la comunidad. Entonces Milei en este año, ¿qué hace? Destruir las organizaciones sociales, querer destruir los sindicatos, querer destruir el feminismo, todo aquello que engloba la solidaridad y lo colectivo en los barrios. Y en los barrios, ante la pobreza extrema, esto de la solidaridad es fundamental para sobrevivir. Esa compañera no tuvo cajón. Terrible. O sea, ¿no? Y Jimé me llamaba llorando, contándome, bueno, esa es la pobreza que hoy se vive. La pobreza de que es verdad cuando nosotros denunciamos, no es mentira, no es ficción, que en las familias, mucho más en las familias numerosas, gente deja de comer en el día para que pueda comer sus hijos. Que hoy, yo en mi casa tengo hace más de 20 años un comedor, tenía mi madre, con 30 pibes. El comedor se cierra porque no hay plata. Porque el Ministerio del Capital Humano ya no envía plata. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las estrategias que desplegó el gobierno para desarmar las organizaciones? Bueno, las estrategias tuvieron que ver primero con la estigmatización, ¿no? Que todos somos chorros, esto. Sos de una organización social, sos chorra. Sos de una central o un sindicato, sos chorra. Sos mafiosa. Todo está puesto en duda. Tu honestidad, tu trabajo, tu militancia, todo está puesto en duda. Digo, esa fue una parte. La represión es fundamental, ¿no? Y los allanamientos con las causas judiciales también. 139 detenidos, bueno, 171 causas, te iba a decir. 41 hechos represivos, 77 allanamientos, 1.146 manifestantes agredidos y 139 detenidos. Eso es el carácter de lo que el monitor de la CTA describe en materia represiva. Pero me parece también importante señalar que hubo un cambio en la política social por parte del gobierno que también tiene que ver con la estrategia de disciplinamiento de las organizaciones, que fue prácticamente congelar y reducir al extremo el potenciar trabajo y al mismo tiempo concentrar recursos en la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Claramente el potenciar trabajo era un insumo central del funcionamiento de las organizaciones sociales. En relación a eso se han producido buena parte de la discusión de las causas judiciales y demás, y al mismo tiempo al reducir la cantidad, había 1.100.000 personas vinculadas al potenciar, se redujo a 660.000 y bajó en un 50% el poder adquisitivo del potenciar trabajo respecto al que tenía. Con lo cual, eso impactó muy fuerte en la estructura de funcionamiento que tenían las organizaciones sociales. Recordemos que ¿qué hacía el potencial, ¿no? El potenciar era una especie de salario complementario para los trabajadores que estaban. No era una especie. Era un salario complementario. Por ley era un salario social complementario, enganchado a el salario mínimo vital y móvil. Claro. O sea, quien percibía eso debía realizar un trabajo y por ese trabajo percibía un salario social complementario. El gobierno actuó de doble manera. Tiró a la baja el salario mínimo vital y móvil, en primer nivel, y en segundo terminó con este enganche del salario social complementario. Dejó de serlo. Es una más de esas decisiones que Milei toma por decreto, violando leyes vigentes o derogando leyes vigentes. Por eso decimos que avanza aceleradamente hacia el despotismo. Pero el despotismo contra los pobres. No es el despotismo, bueno, de hecho, para los ricos. El DNU 7023, que es una reforma constitucional, de hecho, es el que brinda todas las herramientas para llevar adelante este tipo de iniciativas, ¿no?
Vos mencionabas la estigmatización de la gente que está organizada dentro de las organizaciones sociales, de los Sí. referentes, de los líderes, y esto del desfinanciamiento de todo aquello De- que sostenía los comedores, etcétera, es otra de las estrategias que usó el gobierno. Totalmente, digo, aparte de eso, digo, hay una estrategia que no empezó con el gobierno de Milei, digo, empezó con el gobierno de Macri, cuando empezaron con los estatales diciendo que todos los que trabajábamos en el Estado éramos unos ñoquis, ¿no? Y que el trabajo era un privilegio contra todo lo que nosotros decíamos, el trabajo es un derecho, no es un privilegio. Digo, ya empezaban a instalar que el trabajo era un privilegio, que los estatales éramos ñoquis, y atrás de eso venía todos los que cobran planes, todas las que cobran planes son unos vagos. O sea, vos que trabajás 8 horas, cobrás menos o igual que uno que en el barrio no hace nada. Digo, eso no empieza en la era Milei. Milei termina de darle el batacazo final de lo que ya empezó en la época de Aparte, de la Macri. eliminación de los potenciales estuvo direccionada sobre aquellas compañeras y compañeros que cumplían funciones dentro de las organizaciones. Claro, esos que no hacen nada, en teoría, Claro, claro. casualmente los que sostenían comedores Que sostenían eran los que eran comedores, desfinanciados, cooperativas. ¿no? O sea, esa frase donde hay una necesidad nace un derecho, para esta gente directamente no existe. No, pero digo, aparte hay que tener en cuenta una cuestión que a mí me parece primordial. Nosotros, en la época de Alberto, como central, como organización de la FENAT dentro de la central, ya veníamos denunciando el hambre en la Argentina. Ya veníamos diciendo hay más de un 40%, ojo que la gente está restringiendo mucho su alimentación, está variando su alimentación porque no está pudiendo consumir, porque no está pudiendo comprar. Entonces, la otra vez conversaba con una compañera y me decía, doña Leo, dice, es rara esta pobreza. Yo, ¿cómo es rara esta pobreza? ¿Cómo es rara esta Le pobreza? digo, ¿cómo es rara esta pobreza? Le digo, porque hay que escuchar a las compañeras a veces en su decir. Me dice, sí, porque yo por lo menos antes tenía hambre y podía ir con mi hijo al comedor de acá o a la Carita o en la escuela había... Ahora ya no hay nada, no tenemos para dónde ir. Es el desamparo, además de la ¿no? pobreza. Es el desamparo, es la reducción desesperanza. reducción de comedores y multiplicación de la gente que va a comedores. Totalmente. Entonces digo, por ejemplo, digo, a nosotros, a mi hermana me contaba, me dice, Leo, tenemos que cerrar, nos dicen que no vamos a tener nada en todo el mes de enero. Nada es nada de comida. Nada de comida, no va a haber plata. Y ahí van 30 niñas. Ya la tercera generación que va ahí, a mi casa. Ya pasa. Estos son los nietos, los nietos de muchas de las que iban y ayudaron al comedor, de madres que iban se y cayeron ayudaron. en los es 90, un ¿no? comedor que abrió tu madre. Sí, hace 20 años, Ajá. en mi casa. Ah, Después de la y crisis 2001. Después de la crisis Claro. 2001 abrimos. Y entonces le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dice, mirá, nos estuvimos juntando y dicen, bueno, por lo menos veamos para empezar a pedir para hacer el mate cocido. No podemos quedarnos ni siquiera sin el desayuno, pero algo tenemos que dar porque en el barrio no hay nada más, ¿no? Entonces digo, esa pobreza que habla la compañera, esa nueva pobreza, esa pobreza rara, tiene que ver con que no han destruido todo lo que tenía que ver con la organización, como contención. Que después hay otro debate, cómo mejoramos, digo, todo lo demás, ¿no? Pero digo, el rol y la función que las organizaciones sociales de diferente tipo en los barrios cumplen tienen que ver con esto. Entonces digo, lo otro tiene que ver con el avance desmedido de la droga. Vos lo decís y tal, y dices, bueno, droga en el barrio hubo siempre. Sí, claro que hubo siempre. Ahora, la magnitud con la que hay ahora, ¿no? El otra vez el compañero de una de las organizaciones de Territorio de Lucha nos contaba, cuando tuvieron un allanamiento feroz, una compañera en su casa, en su comedor, a 3 casas de ella vive un tranza. El tranza estaba en la puerta mirando, mientras a ella que daba de comer al barrio la allanaban. Ese es un mensaje muy bravo adentro de un barrio, muy bravo. Yo que soy el tranza, estoy tranquilo, claro. Yo que hago trabajo comunitario y solidario, me cae la policía y me arma una causa. Bueno, Ese es a un otro mensaje nivel, ¿no? Estamos muy, aceptando plata muy- del blanqueo que no sabemos de dónde ese viene. es un así mensaje que, muy claro. bravo. Entonces, la impunidad que se a través de porque esto es en este gobierno, ¿no? Digo, y saben muy bien
que cuando se rompen los lazos solidarios, ¿ya? Porque digo, hay otra cosa que hay que ver bien y entender, o por lo menos nos parece a nosotros, es la crueldad y la deshumanización de este gobierno. No es detalle. Y no tiene precedentes, ¿no? Yo creo que no. Digo, la dictadura militar, la deshumanización de la dictadura militar. Ellos reivindican esa forma. Ellos son deshumanizantes. A ellos no les importa que la gente se muera de hambre. No les importa. Ellos vienen a hacer, porque digo, este es un pensamiento muy mío, pero porque creo que para ellos gente sobra en el plan económico y social que tienen. Pero digo, a mí lo que me parece también muy interesante, porque esto del monitor que se ha presentado en la CTA es muy importante, porque ahí muestra la represión no tan solo que hemos tenido en Capital Federal, sino que hemos tenido a través del país. ¿Por qué? Porque este sistema de ajuste tan cruel solamente se puede sostener con la represión feroz que este gobierno lleva adelante como política. Y esto no es una excepción en Capital Federal. Por ejemplo, nosotros tenemos en Tucumán un nuevo ministro, Joaquín Guirabau, ministro que el 8 de agosto implementó un nuevo sistema de represión en Tucumán, que no se visibiliza, que no se dice, que no se muestra todavía. Intentó y fue a uno de los barrios, Villa Mariano Moreno, con 30 camionetas de policías y entraron a una racia, así le dicen ellos, al azar. Pasó. Cazaron pibes, cazaron mujeres, les pegaron al manchanchi, como decimos en el barrio. Gente sin ninguna presunción no de entraron delito. al barrio, 30. El 11 de noviembre lo vuelven a hacer. Sin orden judicial. Sin orden judicial, sin ninguna orden judicial. El 11 de noviembre lo hacen, perdón, el primero en Villalén. El 11 de noviembre lo hacen en Villa Mariano Moreno. Hasta ahí venían articulándose 1 o 2, 3 comisarías. La gente empieza a nombrar a eso como el trencito. El trencito entra al barrio. 30 camionetas de todas las fuerzas policiales que se te ocurran, entran al barrio, se despliegan, sacan, pegando, entran a las casas, te pegan, te llevan. O sea, la gente empezó ahí a denunciar, che, ¿qué está pasando con esto? Entre medio de ese lapso, la ministra de Capital Humano va a Tucumán, cierra un acuerdo con Jaldo. Petovelo con Jaldo. Petovelo. Al otro día, día sábado, se hace el otro operativo de razzia en Tucumán, donde estuvieron involucradas 36 comisarías. Ya no era un barrio al azar, eran 4 circuitos de la capital, con la misma metodología. O sea, es una estrategia sistemática de intimidación. ¿Por qué? Porque en los Tucumán, barrios. todos sabemos, que diciembre es un mes bravo, ¿no? Y porque se viene todo el fantasma del 2001, en el 2013 nos pasó y fue tremendo, tuvimos muchos muertos. Entonces ¿qué está haciendo? Sale el ministro, ¿y por qué lo nombro? Sale el ministro y dice la misma frase que Milei. No vamos a permitir que en Tucumán nos tomen las calles. Al delincuente, muerte. Pero estos eran vecinos que estaban viviendo en sus casas tranquilamente, no eran Ya. delincuentes. Las organizaciones se juntan en Tucumán y hacen una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a todos los derechos que se te puedan ocurrir. ¿Por qué? Porque cazan al azar. Sale Jaldo y dice, esto va a seguir pasando, o sea, si la gente cree que en Tucumán puede llegar a haber algún indicio de que la gente se levante. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que esto que mostramos en el monitor, con los datos y todo, desde la CTA, es lo que también está ocurriendo en las provincias, desde otro lugar y desde otra forma. El aleccionamiento, la represión, es parte del miedo y parar a la gente porque lo necesitan, porque es mentira que no está explotando. Sí está explotando, pero para adentro de los barrios está explotando, porque necesitan también que sea así, que nuestros barrios tengan en las avenidas policías para permitirnos que no salgamos. Esa imagen es muy fuerte. O sea, un ¿no? control social Hay un absoluto y control disciplinamiento. social absoluto Cárceles, y disciplinamiento. cárceles a Como en cielo Bariloche, abierto. que no se podía cruzar una avenida hacia Son el sur. cárceles a cielo abierto. Totalmente, porque aparte ¿qué es lo que nosotras denunciamos todo este tiempo?
que nuestros barrios son invivibles en la pobreza en la que hay. Que las consecuencias de que nuestros pibes hoy no puedan alimentarse correctamente, que no puedan tener la salud que necesitan, que no puedan tener la educación que necesitan, lo único que estamos haciendo es hipotecando el futuro de nuestro país, porque vamos a tener una parte de esta población, de niñeces de esta población, que no va a tener ni las oportunidades ni las posibilidades, pero tampoco el crecimiento y el desarrollo que cualquier niño o niña Hoy necesita. Tenés 3.600.000 pibes en situación de indigencia. Ese es el dato de la O Argentina sea, actual. siendo parte de familias que no les alcanza para comer. Exacto, para la canasta alimentaria Padecen elemental. O sea que eso incluye ¿La canasta? Alimentos apenas para completar las calorías que el cuerpo necesita para moverse. Es una bolsa de alimentos básica y muy por debajo de la nutrición necesaria. Y Leonor, perdón, yo te pregunté por las estrategias del gobierno justamente para desarmar cualquier indicio de organización social. ¿Qué están haciendo las organizaciones? ¿Cuáles son las estrategias de las organizaciones para confrontar esta avanzada? Yo creo que las organizaciones, igual que en el primer tiempo, fue como un mazazo así de dónde estamos, qué hacemos, cómo paramos esto, cómo contenemos esto. Y ahora creo que tiene que ver con juntarnos, tiene que ver que buscar la solución entre todos sin recursos, porque cuando no hay recursos lo que hay que discutir es la política y hay que discutir el proyecto de país, ¿no? Hay que empezar. Pavada de cosas. Pavada de cosas. Entonces, digo, ante lo urgente, las respuestas tienen que darse y esas respuestas tienen que ser en colectivo y necesitamos empezar a ver cómo, ¿no? Porque no somos el Estado, no somos una ONG, no tenemos el financiamiento ni los recursos, pero sí creemos, o por lo menos muchas de nosotras creemos. El otro día nos juntábamos con las compañeras Gladys, Karina, Mariana, compañeras de la FENAD de la provincia de Buenos Aires, y conversábamos. Y me decía, esto pasó en los 90, en los 2000, fue lo mismo. Y supimos buscar una respuesta. Y no estaban las organizaciones, estaban empezando las organizaciones sociales. Y supimos encontrar una respuesta. ¿Y dónde encontramos la respuesta? Cuando nosotras, aunque a muchos les parezca tonto, revolvíamos la olla, le dábamos de comer y íbamos haciendo estrategias, porque no íbamos contando qué pasaba e íbamos buscando las respuestas. Las respuestas nosotros las conseguimos en esa organización. Entonces, lo que decíamos es eso, necesitamos seguir buscando las respuestas ahí, ver cómo, ante este desastre, porque es un desastre social, ante ante tanta crueldad de esto. Pero también nos debe enseñar este recorrido y esta historia que no podemos seguir dejando que otros piensen el país que necesitamos y otros ejecuten las políticas que no nos llegan. Entonces también necesitamos ir pensando y debatiendo cuáles son esas políticas, cuál es ese Estado que necesitamos, cuál es esa salud. O sea, por eso para mí fue tan importante lo del 5 de diciembre. Hay mucha desesperanza, ¿no? Mucha en los barrios. Hay mucha pobreza, hay mucha... vos entrás y la pobreza tiene olores. Tiene ¿La pobreza mirada, tiene? olores. La basura, la mugre, el acumulado de eso tiene. La pobreza tiene. Ante eso, vos ves un 5 de diciembre, compañeros y compañeras de todas las organizaciones saliendo, para demostrar que es mentira que el pueblo está callado. Y que es mentira que el pueblo obedece. Y que es mentira que todo el pueblo está de acuerdo con este. Aparte Contento es con importante el tema de que el papel de las organizaciones sociales y la construcción de lazos de solidaridad permite resolver la lógica de un sistema que lo que pretende es que uno sea simplemente víctima y no sujeto de la construcción de su propio destino. En realidad, la destrucción de los lazos de solidaridad lo que hace es que la pobreza pegue en términos de degradación permanente. Por eso, el shock de demolición sobre las condiciones de vida viene acompañado de represión, desarticulación de las organizaciones, intimidación
y también favorecimiento de la lógica del narco como salida individual dentro de esas experiencias. Entonces, la solidaridad no es solo el tema de resolver las condiciones de vida, la solidaridad es la capacidad de que alguien deje de sentirse como víctima para pasar a entender que puede disputar lo que le está pasando y modificarlo. Y la verdad que es muy importante ligar esto con todo este desastre que están haciendo en términos sociales, que la verdad que es una verdadera revancha oligárquica, después de una experiencia que la Argentina vivió después del último acontecimiento popular importante, que fueron las movilizaciones del 2001-2002, y que abrieron un tiempo en la Argentina de discusión sobre la posibilidad de cuestionar al neoliberalismo, cuestionar la dominación y discutir otra cosa, que no se pudo plasmar en términos de una sociedad diferente y que en el contexto del fracaso de esa experiencia estos señores aprovechan para ir a fondo sin ningún tipo de límite. Y la contrapartida de esa pobreza son 450% de incremento de las rentabilidades de las principales empresas que cotizan en bolsa. El grupo Ernequian, que por otra parte ocupa el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete, a través de su Compañía General de Combustible, tiene ganancias netas que se incrementaron en 2.330% en el curso de los primeros 9 meses del año 2024. Tecpetrol del grupo Techin, del cual hablábamos antes, incrementos del 780%. Arcor, el Pagani, 624%. Todos estos, Roca, Ernequian, Pagani, son parte de esos 50 multimillonarios de los que estaba hablando anteriormente. Mastelone, el grupo productor de productos lácteos por excelencia en el contexto de la caída de los productos del consumo lácteo en la Argentina, incrementos de 1.108,9% en 9 meses. El Banco Santander, 407%. Molinos Agro de Pérez Compán, 627%. Esta es la contrapartida del desastre social que están construyendo. Esa era la tapa de los diarios con los 50 grandes millonarios que vos decís. Volviendo al tema de la caotización, una última cosita. Rodolfo Viano, uno de los curas de Opción por los Pobres, que estuvo acá acompañándonos, me contaba en el marco de la jornada del 5 de diciembre, que ellos participaron, es que cómo el accionar de los narcos reemplaza el accionar de las organizaciones y la presencia del Estado. Eso es parte de la estrategia de caotización. Gracias, Leonor, por venir. No, gracias a usted. Te volveremos a invitar seguramente. Usted, que derechos humanos... No apunte a ver si dispara. A ver si dispara. No. Averiguá quién es Gustavo Morón. Gustavo Morón. Superintendente de riesgo de trabajo. Así es. No, vamos a contar de su historia en la que viene. Por favor, ya que hablamos de derechos humanos de los laburantes, y estuvo con Macri, estuvo con Fernández y está ahora. Fue agenda propia, nuestra agenda, pero su agenda. Y gracias nuevamente por venir. Realmente me dejaste frío, ¿no? Y me quedo con la palabra de Hugo Rebelión. Pásela muy bien, que tenga una muy buena semana. Nos volvemos a encontrar el próximo martes.